decía, yo soy Juan Diego Ruiz, yo soy estudiante del último año de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y voy a estar moderando esta actividad un poco como estudiante, como participante del CEPIC y también como miembro de la Asociación Argentina Programa SAT. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, yo daría inicio a este conversatorio que dimos en titular Claudio Naranjo, su legado en la psicoterapia, ¿sí? No sin antes agradecer nuevamente a la Facultad de Psicología, a la Universidad Nacional de Rosario y a su Secretaría de Extensión por brindarnos el espacio y los medios para poder estar hoy acá haciendo este encuentro. Y naturalmente al CEPIC por impulsar y auspiciar este encuentro para la difusión de la obra del que fue uno de los que fue de los más grandes referentes de la psicoterapia Gestalt. Y naturalmente a la Asociación Argentina Programa SAT, que sigue impulsando y difundiendo el legado de Claudio Naranjo. Bueno, antes de presentar a los panelistas, yo quisiera pasarles un pequeño video de introducción acerca de la figura de Claudio Naranjo, de quién fue Claudio Naranjo. Así que yo voy a empezar a compartir pantalla y ustedes me dirán cuando se empiece a ver y o escuchar, ¿sí? A ver. Sí. Díganme si se ve, por favor. Sí. Perfecto. Sí, se comenzó, ¿no? Bien. Entonces comenzamos. Claudio Naranjo nació el 24 de noviembre de 1932 en Valparaíso, Chile. De pequeño tuvo influencias musicales y una temprana incursión en el piano y la composición musical, afición que lo acompañó durante toda su vida. De joven eligió las ciencias médicas y en 1959 obtiene un doctorado en medicina de la Universidad de Chile. Allí se integra al Centro de Estudios de Antropología Médica, fundada por Franz Hoffmann. También continuó su residencia en psiquiatría bajo la dirección del reconocido psiquiatra y psicoanalista Ignacio Mate Blanco. Durante la década de los 60, Claudio gana la beca Fulbright, siendo convocado por la Universidad de Harvard como profesor adjunto en el Centro de Estudios de la Personalidad, recibiendo la influencia durante su estadía de figuras de la talla de Gordon Allport y Richard Schultes. Su camino siguió años más tarde, al asociarse como investigador al Instituto de la Personalidad de la Universidad de Illinois, hasta encontrar su lugar en el mundo al llegar a Berkeley, California, donde ganó la beca Guggenheim y continuó sus actividades como investigador asociado del Instituto de Investigación y Evaluación de la Personalidad hasta 1970. Durante su época en California, tomó contacto con Fritz Perls en el creciente Instituto Esalen. Allí se convirtió en su alumno y aprendiz, hasta llegar a desarrollarse como terapeuta gestáltico. Con el tiempo, Claudio Naranjo se convirtió en uno de los pocos sucesores que Fritz dejó en Esalen, cuando éste decidió emigrar a Canadá, dando comienzo así a su trayectoria como referente internacional en el campo de la psicoterapia gestáltica. En 1970, Claudio sufre la trágica muerte de su único hijo, Matías, marcando el gran punto de inflexión en su vida. Esto lo llevó a emprender, bajo la guía de Óscar Ichazo, un largo peregrinaje al desierto de Arica, en Chile, lo que experimentó como el comienzo de su vida contemplativa. Al volver de Arica, comenzó a enseñar a un grupo de gente cercana y ex-alumnos de Gestalt. Este grupo, que comenzó de manera improvisada, le fue dando forma a su actividad en Berkeley durante la década de los 70 y originó una entidad sin fines de lucro llamada Instituto SAT, cuyas siglas significan Seeker After Truth, en español, Buscadores de la Verdad, haciendo un juego de palabras con la palabra Sat, que en sánscrito quiere decir verdad, esencia y ser. Durante la década de los 80, Naranjo fue refinando estos grupos de enseñanza y trabajo terapéutico,
hasta convertirlos en un programa de desarrollo humano y profesional que él definió como un mosaico de abordajes terapéuticos para el autoconocimiento. Este programa alcanzó la integración de diversos enfoques, que incluyen terapia gestalt, psicología de los eneatipos, meditación, terapias mutuas, método Hoffman, teatro terapéutico y movimiento auténtico, entre otros. El SAT se extendió así por el mundo, convirtiéndose en un programa de renombre y prestigio internacional en la formación de psicoterapeutas. Desde la década de los 90, Claudio centró sus esfuerzos en influir en los gobiernos e instalar la idea de que la crisis humanitaria a la que afrontamos es producto de nuestra cultura patriarcal y que solo una transformación profunda de la educación, que empiece a ocuparse del desarrollo humano integral, podrá ser la base para resolver la crisis multicausal a la que asistimos y torcer el rumbo crítico que enfrentamos como humanidad. Y la visión de que no hay transformación social si no pasa por la transformación individual tiene un corolario ineludible, que la única salida es una educación que privilegia la evolución de la conciencia, una educación que no hemos tenido, que no hemos concebido, no hemos querido tener, porque cuando se habla de reformas de la educación son reformas curriculares insignificantes que no alteran el sentido. Por dichas contribuciones, en 2007 la Universidad de Udine, Italia, le confirió un doctorado honoris causa en educación y en 2016 recibió una nominación al Premio Nobel de la Paz. El 12 de julio de 2019, a los 86 años, Claudio Naranjo falleció en su residencia en Berkeley, dejando en todo el mundo una semilla sembrada en pos de la transformación de la sociedad y la educación. Bueno, aquí estamos. La verdad no quería dejar de agradecer a la Asociación SAT por prestar todos los materiales para hacer este hermoso audiovisual. Espero que se haya visto bien. Ahí escucho un micrófono abierto. Ahí. Así que después de esta breve introducción acerca de la figura de Claudio, voy a presentar al panel que tenemos aquí. Contamos con la presencia de Diego Brandolin, psicólogo, investigador, psicoterapeuta gestáltico, director del CEPIC, del Centro de Estudios Psicoterapias Interdisciplina y Comunidad, y profesor titular de la Cátedra de Psicoterapias de esta casa de estudios, que es la Facultad de Psicología de la UNR. Contamos además con Claudio Billi, psicólogo y psicoterapeuta, y profesor de psicología, especialista en psicología clínica, director de una escuela de formación de psicoterapia de la Gestalt en Italia y coordinador del programa SAT en Italia, España y Argentina. Contamos además con Francis Elizalde, psicólogo y psicoterapeuta, director de la revista Terapia Gestalt de la Asociación Española de la Terapia Gestalt y miembro del patronato de la Fundación Claudio Naranjo. Y además contamos con Fátima Caldas, neuróloga, colaboradora de Claudio Naranjo durante los últimos 30 años y responsable del programa SAT en Brasil, especializada en varias áreas de psicoterapia y directora del Instituto Gestalt de Vanguardia Claudio Naranjo de Sao Paulo y miembro de la Asociación Gestalt Internacional. Así que bueno, henos aquí, yo les doy la palabra a nuestros invitados, que son quienes van a disertar, y comenzamos por Diego Brandolin, que nos tiene una ponencia que decidió titular Los aportes de Claudio Naranjo a la terapia Gestalt y el impacto de su enseñanza en el grado y posgrado universitarios. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Estoy muy contento de participar en esta actividad. Quiero agradecer la presencia de todas y de todos. Y en plan de agradecimientos, en principio agradecerle también a los distinguidos panelistas que están participando de esta experiencia.
y también, y en primer término tal vez, a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que es la instancia en donde se encuentra radicado nuestro centro de estudios, especialmente a la psicóloga Antonella Plaza, que es la secretaria de Extensión, y al colega Julio García, que está funcionando aquí como administrador y bancándonos toda esta actividad. Muchas gracias, Julio. Nos proveen de los medios, de este video, que después va a ser subido a las redes sociales de la facultad para que después pueda ser compartido también por todos nosotros. Quiero agradecer también, y perdón lo protocolar, pero creo que es importante, agradecer también a la Asociación Argentina Programa SAT, en nombre de su titular, la licenciada Lidia Gramático, que está presente, la vi por ahí, por haber facilitado también estos encuentros, abierto la agenda de contactos de estas personas tan importantes que están en este encuentro hoy, para que todos podamos intercambiar sobre la obra de Claudio. Por supuesto a Juan Diego, que tiene múltiples pertenencias, que ya ha descrito. Muchas gracias, Juan Diego, por todo tu trabajo. Y yo, bueno, no diría que voy a dar una ponencia, porque mi idea es hacer algunos comentarios rápidos, como para escuchar a otros ponentes, para que haya un intercambio. Así que voy a trazar algunas líneas bajo este título, que a lo mejor quedó un poco como pomposo, ¿no? Los aportes de Claudio Naranjo a la terapia gestal, yo no los podría resumir ni en 10 minutos, ni en media hora, ni en probablemente aunque estuviera hablando 24 horas. Sí voy a decir algunas cosas. Me encantó el videíto que pudieron armar, el material ese está interesante, lo voy a pedir después para que me lo presten. Sí voy a decir algunas cosas en relación a el aporte que Claudio ha hecho a la terapia gestal y que especialmente se hace presente hoy en nuestras aulas académicas, en nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y compartir con ustedes algunas sensaciones, algunas impresiones acerca del impacto que el pensamiento y la obra de Claudio Naranjo como terapeuta gestáltico ha tenido y sigue teniendo en nuestros estudiantes, los jóvenes profesionales, la gente que se está formando en terapia gestal hoy en Argentina, especialmente en la ciudad de Rosario, que es donde nosotros vivimos y trabajamos. En el video se veía que Claudio Naranjo tomó contacto con la terapia gestal a partir de justamente la relación con su figura fundacional, principal, no la única, pero sí una de las figuras principales, y el alma mater de la terapia gestal, que fue el psiquiatra alemán Fritz Perls, en Esalen, California, en la década del 60. Y a mí me gustaría señalar que debemos la posibilidad de enseñar terapia gestal hoy en Argentina y en Rosario a la existencia de Claudio Naranjo, porque Claudio justamente a fines de la década del 60, cuando estaba en un contacto muy refrescante con Fritz Perls y con su obra y con su método terapéutico, él decidió a fines de esa década hacer una estancia en Santiago de Chile, su ciudad natal, a la que hacía algún tiempo que no visitaba, porque bueno, como ustedes escucharon, Claudio fue acreedor de varias becas que le permitieron perfeccionar su formación en un amplio espectro de intereses, porque era un intelectual muy completo. Pero a fines de los 60 él decidió volver a Santiago de Chile a hacer una estancia allí en esa ciudad, en su universidad alma mater, que fue la Universidad de Chile, donde llevó justamente las enseñanzas de la terapia gestal que él estaba aprendiendo casi en paralelo de su trabajo en Esalen con Fritz Perls. A partir de ese contacto, Claudio, cuando fue a Santiago de Chile, no solamente se dedicó a difundir la terapia gestal, sino que también activó varios de sus intereses que al mismo tiempo podía mantener. Sobre todo retomó el trabajo con Hoffman en la investigación de sustancias psicodélicas y la aplicación en el trabajo terapéutico. Pero bueno, yo me voy a dedicar específicamente a hablar de la terapia gestal. Él formó
un grupo de docentes e investigadores de la Universidad de Chile, la mayoría de ellos profesionales de la salud mental, que empezaron a nutrirse de las enseñanzas de Claudio y a interesarse en el método terapéutico que plantea la terapia Gestalt. Especialmente hay una psiquiatra que también fue discípula del profesor Mate Blanco, que está mencionado en el video, que es la doctora Adriana Schnake, la nana, para el apodo con el que mayor familiaridad la conocemos en la comunidad gestáltica, que fue una de las discípulas más brillantes que tuvo Claudio en su estadía en Chile, fue la que rápidamente captó intuitivamente el valor del método terapéutico que Claudio estaba generosamente compartiendo en ese momento, fines de los 60 en Chile, y es la figura de Adriana Schnake, la nana, la que permite, principalmente, si bien hubo otras vías, es la que permite el ingreso de la terapia gestal en Argentina a partir de la década del 70, porque Adriana Schnake empieza a viajar a Argentina en el año 1972, empieza a desarrollar workshops para, a su vez, enseñar lo que Claudio le había estado enseñando y le continuó enseñando, porque Claudio estuvo un año, no sé si llegó a 2 años en Santiago de Chile y volvió, y ahí sucedió la trágica muerte de su hijo, esto que se relata en el video introductorio, pero bueno, Adriana Schnake continuó la obra de Claudio de la introducción de la terapia gestal en Argentina, en Chile, en otros países latinoamericanos como Uruguay, Perú, en Brasil, y Claudio, por supuesto, es considerado la figura iniciadora de la terapia gestal en todo el mundo de habla hispana, y entiendo yo que en Brasil también. Le vamos a preguntar a Fátima, que seguramente sabe de esto. Entonces, bueno, me parece que como figura fundacional, como promotor principal, es necesario destacar que gracias a que Claudio, con mucha generosidad, a fines de la década de los 60, llevó la terapia gestal a Chile, y a partir de ahí que otras personas como Adriana Schnake, como Francisco Uneus, continuaron esa difusión, la terapia gestal pudo llegar a Argentina, primero a Buenos Aires, después a otras ciudades de la nación argentina, finalmente a Rosario, y hoy, ya desde hace varios años, la terapia gestal es una disciplina que se estudia en la formación de grado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, forma parte de una asignatura que yo estoy coordinando. Todos los estudiantes y las estudiantes de psicología tienen un contacto con la terapia gestal, tal vez no intensivo, pero sí por lo menos introductorio, que permite despertar el interés, la inquietud, la iniciativa. Y desde hace varios años también hemos abierto un espacio de formación de posgrado de terapia gestal en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, porque están pasando varios profesionales distintos que están dando forma a una comunidad gestáltica cada vez más incipiente, cada vez más nutrida. Estamos desarrollando investigación clínica en base a la terapia gestal también, tenemos proyectos de investigación en curso sobre diferentes aspectos de la terapia gestáltica. Y todo esto fue posible gracias a que, como digo, en aquel momento Claudio Naranjo, con mucha generosidad, hizo este movimiento de difundir y de continuar la difusión, porque si bien Adriana Schnake fue una figura muy importante en la introducción de la terapia gestal en Argentina, Claudio mismo estuvo en el año 1981 en Buenos Aires, en plena dictadura militar, dictadura cívico-militar que sufrimos en nuestro país, dando una serie de talleres que fueron por quienes, esto dicho por quienes lo pudieron presenciar y participar, fueron espacios de mucha contención, de mucha elaboración, de todo lo que estaba sucediendo en ese contexto tan duro, tan siniestro que vivimos en la República Argentina, y con su presencia, con su potencia, propició la consolidación de la terapia gestal a través de esa visita que después se iba a repetir en diferentes momentos, por lo menos en el marco de la terapia gestal. Incluso él fue
la figura principal, el orador inicial del Congreso Internacional de Terapia Gestal que tuvo lugar en el año 2007 en la ciudad de Villa Giardino, en la provincia de Córdoba, en nuestro país. Y después fue haciendo distintas visitas, una de las cuales yo tuve la suerte de compartir, porque participé en uno de los niveles del programa SAT que él mismo coordinó. Yo no me voy a acordar en qué año, ya hace algunos años, pero tuve la suerte de participar en ese espacio con él. Entonces, bueno, nada, poner en valor que la figura de Claudio Naranjo hace a la tradición y la herencia de los y las gestaltistas rosarinos, argentinos. Gracias a la figura de Claudio nosotros pudimos desarrollar y continuamos desarrollando nuestras carreras académicas, nuestras carreras en relación a la asistencia en salud, en el ámbito de la salud privada y de la salud pública. Entonces, realmente yo quiero, sobre todo, marcar este mensaje de gratitud de la figura de Claudio. Es mucho lo que nosotros le debemos y es mucho lo que seguimos aprovechando de seguir profundizando en su obra, ¿sí? Especialmente, y voy a decir un par de cosas más para ya dejar la palabra y escuchar a los otros interesantes ponentes que tenemos hoy, pero quería compartir con ustedes que en estos años de trabajo, tanto en el grado como en el posgrado, como les decía recién, nosotros ya introdujimos la terapia gestal en el ámbito del grado en el año 2007, en nuestra carrera de psicología. En el año 2014 esos contenidos pasaron a ser obligatorios para todos los estudiantes, antes formaban parte de una materia optativa, y desde el año 2016 estamos trabajando en el posgrado y tengo una serie de impresiones en relación a cuáles han sido las ideas, o algunas de las ideas más fuertes, más impactantes que la obra de Claudio y el pensamiento de Claudio han dejado en nuestros estudiantes y en los profesionales que se están formando con nosotros. Yo diría que la idea que, si bien es propia de la terapia gestal, está especialmente encarnada en mucha de la obra de Claudio Naranjo, es la idea de la autenticidad. ¿Sí? La noción de autenticidad como un eje para el desarrollo de el rol de terapeuta gestáltico. La idea de que los terapeutas y las terapeutas gestálticos y gestálticas ofrecemos en la relación terapéutica un vínculo genuino, un vínculo, dice Claudio, lo menos neurótico posible, ¿sí? Siendo personas nítidas, que nos mostramos nítidamente en ese vínculo terapéutico. Estas ideas han resultado muy aliviadoras, muy refrescantes para nuestros estudiantes, muy posibilitadoras para nuestros colegas que se forman en terapia gestal. La idea de que nosotros trabajamos, lo digo para la gente que no es de nuestro contexto, nosotros trabajamos en una facultad en la que la hegemonía conceptual está en manos de los discursos psicoanalíticos. Entonces, bueno, para muchos estudiantes, para muchos colegas, la idea de que ser persona y ser terapeuta no son cosas distintas, es realmente una idea, es un viento fresco, es una idea muy aliviadora, muy innovadora, muy desacartonada, que ha permitido que muchos estudiantes y muchas terapeutas y personas en formación se encuentren con una identidad en la terapia gestáltica que les permite respirar, ¿no? Estar presentes en el trabajo clínico, sin la necesidad de impostar una forma, sin la idea de que hay que anularse como persona en el encuentro terapéutico. Bueno, todo esto tiene que ver con estas ideas de Claudio, con este énfasis de Claudio en lo genuino, en lo auténtico, en la falta de división que hay entre el ser persona y ser terapeuta, y en otra noción muy importante que yo he notado que también tiene mucho impacto y mucho alivio en la formación, tanto en el grado como en el posgrado, la idea de que el terapeuta, la terapeuta gestáltica, habita el rol terapéutico
basado en una actitud, que creo que de esto van a hablar también otros ponentes, entonces no me voy a extender demasiado, pero sí señalar que esta idea de que hay una actitud gestáltica para estar presente en un vínculo terapéutico es también una idea muy potenciadora, ¿sí? La idea de que todos nosotros tenemos poder de sanación, ¿sí? Todos podemos ser potencialmente excelentes terapeutas si podemos estar presentes desde una actitud en un vínculo terapéutico. Esto es una idea de mucho empoderamiento para quienes se están formando como terapeutas, ¿no? La idea de que no es que hay que adquirir ninguna cosa rara para ser terapeuta, para ayudar a sanar las heridas de las personas que nos consultan, sino que ese potencial está disponible para nosotros si habitamos una actitud que básicamente consiste en estar conectados con el momento presente, conectados con el desarrollo de la fenomenología de la experiencia del contacto, de lo que sucede en el encuentro con otra persona que acude a nosotros para buscar ayuda, con el eje puesto en el estar consciente, en el sentido de estar diferenciado en el campo de la relación terapéutica, consciente de quién soy yo como persona, terapeuta, y a partir de esa conciencia de mí mismo puedo hacer lugar para que en el vínculo se despliegue la posibilidad de la conciencia del otro, ¿no? La conciencia de quien nos consulta para ampliar ese nivel de conciencia. Y por último, el tercer eje, la tercer pata de la actitud gestáltica, esta triada: actualización, conciencia y responsabilidad. La responsabilidad, la capacidad de responder como seres humanos, la capacidad de responder desde las personas que somos, desde los recursos con los que contamos como personas, al servicio del vínculo terapéutico y al servicio del desarrollo del otro, que busca ayuda en nosotros. Bueno, yo creo que esos elementos, autenticidad, el vínculo genuino, la noción de la actitud gestáltica y esta triada, son, diría yo, los conceptos, las ideas de Naranjo que más impactan, que más movilizan, que más refrescan, que más dan curiosidad a nuestros estudiantes en el grado y en el posgrado, y me gustaría, compartir con ustedes y transmitirles estas pequeñas ideas y esperar con mucha ansiedad lo que el resto de los ponentes tienen para compartir. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que les estoy contando, bueno, dejo que Juan Diego administre eso y en el momento en que sea pertinente puedo escucharlas y puedo intentar responder. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. Y me das el pie justo para recordar esto que no dije al principio, que es todas las dudas, comentarios, preguntas, no duden en anotarlas y una vez que pasen las ponencias de los invitados que tenemos, abrimos a preguntas, ¿sí? Así que no duden en ponerlas por escrito y después las retomamos. Así que bueno, muchas gracias, Diego, y le damos la palabra entonces a Claudio Billi, que su ponencia decidió titularla justamente La actitud del terapeuta y las competencias existenciales según la enseñanza de Claudio Naranjo. Adelante, Claudio. Gracias, bienvenida a todos y agradezco al profesor Brandolin por su introducción y me reconecto un poco al tema que él introdujo del mismo nivel, ¿no? De la formación como persona y como terapeuta. Pido disculpas por mi castellano si siempre no se entiende, espero que se entienda. Quiero añadir a este tema una premisa que siempre en el pensamiento de Claudio Naranjo ha tenido una parte importante el nivel utópico de utopía. Cuando hablo de utopía, más allá de su significado etimológico, yo me refiero a una utopía que anticipa las necesidades de una época,
y por lo cual tiene un valor muy revolucionario, ¿no? Por ejemplo, pensamos en utopías de la época griega, la República de Platón, al ápice del esplendor y al mismo tiempo al borde, ¿no?, de la pérdida de la independencia griega, era la idea, ¿no?, de una relación entre el bien y la política que se perderá irremediablemente en la sucesiva decadencia de la cultura griega, o otras utopías célebres como la de Francis Bacon, una sociedad regida por los científicos que anticipaba las nuevas necesidades de la revolución científica, o otras utopías famosas como la de Tommaso Campanella, italiano, o de Thomas More, en inglés, con el tema de la tolerancia religiosa. Entonces, volviendo a Claudio, ¿no?, ¿cuál es un tema de la utopía de Claudio, ¿no? Salir del sacrificio, ¿no?, que los seres humanos han pagado adaptándose a la sociedad y creer en un fondo, en una naturaleza buena del humano. Entonces, pensar en un nuevo humanismo, o sea, la idea de un hombre que exalte las componentes más creadoras, pero que también esté en grado de superar el aislamiento narcisista que en manera tan pesada condiciona hoy en día la alteridad. O sea, es bajo la mirada de todo que necesitamos hoy poner al centro un ideal de hombre al que pueda ser devuelto su original potencial perdido, un hombre capaz de relacionarse con una menor dependencia de la jaula del propio ego caracterial. Y Claudio Naranco pensó varias veces cómo realizar esta utopía. Nunca en su vida abandonó definitivamente la idea que la educación habría podido ser uno de los más potentes y profundos volantes de este cambio. Una reflexión sobre el cambio no puede prescindir del abrir un espacio a la utopía educativa. Por eso ha sido propuesto para el premio Nobel, ¿no?, de la educación. Y en particular, en la psicoterapia también Claudio ha tenido una utopía importante, que es la que estaba diciendo el profesor Brandolin. O sea que la psicoterapia no es pertenencia de los profesionales. Esa es la utopía grande, ¿no? O sea que todos los seres humanos tienen su capacidad de ayuda y que sobre todo la ayuda se basa sobre una actitud más que sobre técnicas, ¿no? Y precisamente se basa sobre 7 pilares, digamos, que Claudio llama competencias existenciales y que son el fruto de la búsqueda del sentido de la vida que determina sobre todo la actitud del terapeuta más allá de sus técnicas, provocando, porque a Claudio le gustaba mucho provocar también cuando tenía sus ponencias en la academia. Por ejemplo, en Italia tuvo 4 ponencias importantes en la Universidad de Pisa, de Florencia, de Udine, y le gustaba siempre provocar un poco, ¿no? Y muchas veces decía que los terapeutas en formación empeoran más que procede la formación en vez que mejorar, ¿no? Sobre todo cuando la formación insiste más en el nivel técnico que en la actitud del terapeuta, en su capacidad de estar presente para el otro, en su capacidad, por ejemplo, de tolerar el vacío,
el vacío de hipótesis, el vacío de acción, ¿no? ¿Por qué decía esto, Claudio? Porque creía en un potencial originario que todos pues, tenemos de ayudar al otro. En ese sentido, el nivel utópico del mensaje de Claudio es que los profesionales no solo son muy pocos para atender a todo el sufrimiento del mundo, a toda la gente que necesita ayuda, sino que están demasiado interesados a desarrollar técnicas más que a ponerse preguntas sobre el sentido de la vida. Además, si fuera posible descubrir el originario potencial de ayuda que cada uno de nosotros tiene, el potencial revolucionario de esta descubierta sería capaz de cambiar al mundo. Entonces, si de un lado es evidente que hay un nivel utópico muy grande, del otro es evidente al mismo tiempo la fuerza revolucionaria de esta idea. Volviendo un poco más al específico, ante todo, Claudio subraya que hay un factor no específico y por lo cual difícilmente previsible que determina el éxito del proceso terapéutico: la presencia de la persona, del terapeuta, y el efecto que tal presencia hace a la persona que está pidiendo ayuda. Dado que se trata de una relación humana, de un encuentro, difícilmente se puede catalogar su enorme variedad, no solo la variedad del carácter, sino del momento que estamos pasando en nuestra vida, del nivel de sufrimiento de la persona que pide ayuda, de la experiencia de lo que se ofrece darlo, la ayuda, etc. Entonces hay un montón de factores que son muy difíciles a catalogar. Pero cuando elige una persona que la ayude, lo que pide ayuda ya está expresando a nivel inconsciente la anticipación de un encuentro del cual espera en cualquier forma una sanación por algunas características de la persona que ha elegido. Se trata de algo que trasciende la técnica profesional y pertenece al reino de las expectativas implícitas que todos tenemos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un factor imprevisible que lo hace ayudar al otro, ¿no? Su presencia, ¿no? La capacidad de estar presente en el aquí y ahora, que es la condición fundamental para una escucha empática. Aún sí sabemos que la empatía tiene naturalmente sus límites. Quizá no es posible ponerse llenamente en la piel del otro y mirar al mundo con sus ojos, especialmente cuando se trata de vivencias y experiencias que no nos pertenezcan. Pero estamos tan acostumbrados en la vida de todos los días a vivir el contrario, en el sentido de la indiferencia, de la distracción y del juicio, que muchas veces es suficiente bajar un poco nuestro narcisismo y ponerse verdaderamente en la actitud de servicio para escuchar al otro. Y otro recurso importante es el no hacer, ¿no? En la relación de ayuda. Claudio solía proponer el ejemplo del cambio de marchas del coche. Hay diferentes posiciones que corresponden a las varias técnicas que se pueden utilizar, pero hay una que es la posición neutral, en que simplemente quien ayuda acepta el no hacer nada, mientras que el que pide ayuda explora, experimenta su camino. Esa es una capacidad, una intencionalidad más que una técnica, una actitud, ¿no? Hacia la vida, ¿no? Hacia la relación. Así como otra actitud fundamental es decir la verdad, o sea, en otras palabras, confrontar.
más allá de la técnica, como decía Fritz Perls, tengo ojos y no tengo miedo a la relación, o sea, decir lo que veo sin juicio, sin manipular, sin intentar obtener algo, sino simplemente para que lo veo, para que lo que veo pueda servir al otro, aun cuando no le guste, y puedo decírselo de una forma más amorevole, más amorosa, ¿no? También si es una confrontación. Entonces, para expresar esas actitudes, como decía el profesor Brandolin, necesitamos en un cierto sentido estar bien, sentirse bien, no vivir una carencia demasiado grande, en otras palabras, no ser demasiado neuróticos. Parece que este requisito, que en el siglo pasado era tan tenido en cuenta por el psicanálisis, por ejemplo, hoy en día se ha pasado de moda en algunas formaciones terapéuticas, ¿no? Más estratégicas, más técnicas, como si las técnicas pudieran sustituir a la persona. En ese sentido, Claudio decía que un buen terapeuta hay que ser ante todo una buena persona. Entonces la pregunta es, ¿vamos a formar terapeutas o vamos a formar personas? Es una pregunta fundamental. Yo creo que Claudio deseaba formar personas y tantas personas para que se pudiera cambiar el mundo de las relaciones sin despreciar naturalmente, sin aislar el tema profesional, ¿no? Pero sin rechazar el tema profesional, que pero pertenece solo a un sector más específico de la relación de ayuda. Entonces, ¿cómo formar buenas personas? ¿Cómo formar personas no tanto neuróticas? Las 7 competencias existenciales que Claudio propone tienen un valor utópico de formar personas que a partir de su propia liberación puedan ayudar al otro independientemente del nivel profesional, que, repito, no está rechazado, pero que pertenece a un sector específico de la relación de ayuda. ¿Cuáles son las 7 competencias existenciales? Voy solo a nombrarlas porque claro que cada una de estas requiere una profundización muy larga. La primera es la liberación del animal interior, que significa incluir el instintivo, el nivel instintivo en nuestra propia vida, porque el nivel instintivo está aplastado por la sociedad, por las reglas, por la represión. Entonces, no podemos sentirnos bien como seres humanos si nuestro animal interior está enjaulado y sacrificado, ¿no? Entonces, estamos frustrados, estamos, ¿no?, con grande frustración. La segunda competencia existencial es cómo desarrollar el sentido del otro que los animales tienen, los mamíferos tienen, o sea, cómo desarrollar la compasión, ¿no? Hay, como se dice en ámbito cognitivo-conductual, se habla de la terapia de tercera generación y hay una forma de training, ¿no?, de aprendimiento de la compasión. Yo creo que cuando hablamos de esto estamos afuera del sentido de Claudio, porque la compasión, ante todo, es una experiencia existencial y personal, es como pasar a través del vacío del dolor y darse cuenta de su propio dolor para comprender el dolor del otro. Me extraña mucho, ¿no?, cuando hablo con psicólogos que están convencidos que la compasión, así un poco como la meditación, se puede aprender. Sí, se puede aprender, pero más allá del aprendizaje es una elección de vida, es un nivel existencial, ¿no? Porque si no vamos a crear técnicas con todas estas
parte que son partes existenciales de la vida. La tercera competencia existencial es desarrollar una actitud devocional, o sea, la capacidad de aprecio genuino, ¿no? Que no es solo el aprecio espiritual, la devoción espiritual, sino el aprecio para la enseñanza de los maestros, ¿no? En vez que la envidia, en vez que la competencia, que son venenos, ¿no? Muy difundidos en el mundo actual. La cuarta competencia existencial è comprendere la propria vita, il proprio carattere. Claudio la chiamava el autoconocimiento, el conocimiento de la adaptación neurótica en que vivimos, ¿no? Y el conocimiento también de la dirección para desidentificación de un lado y la aceptación del otro. La quinta competencia es la capacidad de estar en la aquí ahora, que es una competencia existencial, porque la aquí ahora es la conciencia que en cada momento todo lo que tenemos va a terminar, entonces vivir llenamente el presente significa estar en la aquí ahora con una conciencia existencial de lo que somos. La sexta competencia existencial es la búsqueda de la sabiduría, porque la sed del conocimiento no es un conocimiento para coleccionar el poder del conocimiento, sino para conocer cómo salir del caos, ¿no? de la confusión, del inútil en que estemos en la vida. Y la última competencia existencial es el desapego, la capacidad de desapegarse, ¿no? De vivir con una actitud de desapego, ¿no? O sea, vivir entregándose en todo lo que estamos haciendo, con la conciencia que tendremos que dejar de lado todos. Entonces, ¿cómo vivir con entrega sin apegarse? Bueno, me doy cuenta que necesitaría un mes de tiempo para hablar de todo esto, pero lo que me parece importante es ver cómo estamos hablando de competencias existenciales para formar seres humanos, ¿no? Y la diferencia entre buenas personas, ser humano y buen terapeuta, si verdaderamente hay una formación de este tipo, es muy difícil verla, ¿no? Van a coincidir las dos direcciones. Entonces la utopía de Claudio era llevar todo esto a la mayoría de los seres humanos, independientemente de los profesionales. Bueno, yo creo que puedo parar aquí, porque la intención no era una ponencia larga, solo dar estímulos y seguir lo que el profesor Brandolini ya introdujo. Pido disculpas porque estoy en el medio de un SAT 3 en España y tengo que, cuando termino esta ponencia, tengo que volver al grupo para trabajar. Me gustaría mucho seguir el debate. Agradezco por la invitación y le deseo una buena conferencia a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, y por tener también la deferencia de participar acá de este conversatorio en medio de la coordinación del SAT allá. Hermosa ponencia y sin duda que serán retomados esos aportes hacia el final en el intercambio. Muchas gracias por hacerte presente. Bueno, seguimos entonces con la ponencia de Francis Elizalde, que en realidad decidió venir sin título aquí a contarnos un poco de su experiencia. Así que adelante, Francis. Estás muteado todavía. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Ahora sí. Qué hermoso, qué hermoso. La aportación de Claudio. Qué capacidad de síntesis tan interesante y tan viva de lo que es la terapia, de lo que es la educación, de lo que es la utopía y de cuál era la forma de vivir de Claudio y su forma de
de moverse en un mundo incierto, ¿no? Cuando me ofrecisteis esta ocasión de estar aquí, me sorprendió mucho. Yo vivo en España, estoy estos días descansando, un poco de vacaciones después de un año intenso, y conozco a Lidia y conozco gente por allí, y me hizo pues mucha ilusión. Pero luego me dijeron, ¿qué ponencia? Uy, qué ponencia, no sé. Yo cuento un poco cosas sobre la aportación de Claudio en mi propia vida, ¿eh? Yo, en el año 83, era paciente de un psicoterapeuta que en aquel momento no era ni conductista ni psicoanalista, sino de la tercera vía. Había muy pocos de esos. Yo estaba convencido de que estaba muy mal, muy loco y muy... Luego supe que eran ataques de ansiedad lo que tenía. Y fui donde alguien que me dijeron que era un psiquiatra, que no era un psiquiatra, que hacía cosas muy fuertes con el cuerpo y trabajé un poco cosas reichianas y bueno, encontré una forma de expresarme y iba muy bien. Y él conectó con gente de otras escuelas, además de la bioenergética, por ejemplo, con Paco Peñarrubia, aquí en España, con gente que buscaba una tercera vía, ni el viejo psicoanálisis, el muy viejo, el un poco fosilizado psicoanálisis, ni el conductismo muy, muy fosilizado, que es lo que a mí me tocó estudiar cuando yo estudié psicología. En la facultad mía solo había conductismo, nada más de conductismo, y se reían de los que no eran conductistas, así que no estudié nada. Me enteré de muy poco, pero bueno. Entonces me llevaron un día a un taller, me llevaban de vez en cuando a talleres que daban personas, talleres de fin de semana. Esa vez fue Claudio Naranjo, fue su segundo taller en España. La incipiente comunidad gestáltica en España, que eran 50 personas, le habían conectado porque había estado con Fritz Perls y sabía hablar en castellano. Había un gestaltista hispanohablante, entonces le trajeron y entonces hizo, y yo estuve allí participando como un paciente. Y era raro porque teníamos vivencias muy de descargas, muy intensas, muy interpersonales. Y Claudio preguntaba y escuchaba y preguntaba una y otra vez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y con eso casi valía, ¿eh? Yo era un paciente, yo iba donde me llevaba mi terapeuta, pero mi terapeuta con tantos otros volvieron a traerle y volvieron a traerle. El año 84 hice con él el proceso Hoffman, con Claudio, con Guillermo Borja. El año 85 empezamos a hacer algo que se llamaba el protoanálisis, que era el análisis del carácter de cada quien. Y el año 87 hubo un primer congreso en España internacional de Gestalt. Eran años de mucho movimiento social en España y Claudio hizo una presentación formal de la Gestalt, que fue el origen, así como decías tú, Diego, el origen en Argentina, el origen en España. La llegada de Claudio y el grupo que se aglutinó en torno a él. Y la primera experiencia de SAR, que fue el mismo año 87, cuando nos fuimos un mes entero a un desierto en Almería a convivir y a cocinar y a hacer todo juntos y a aprender del cuerpo como entrenamiento de futuros terapeutas. Esa era la idea. Aprendimos pronto la parte de Gestalt, 4 ediciones, 4 vientos, publicó La vieja y novísima Gestalt, fueron entrando algunas publicaciones, empezamos a enterarnos, la Gestalt no tiene mucha teoría, así que pronto supimos. Pero Claudio enseñaba Gestalt, trabajaba desde la Gestalt y de muchas más cosas. Por ejemplo, para hacer aquellos encuentros internacionales que se llamaron SAT en España, él nos dijo un año antes a quienes iban a ir que leyésemos a Karen Horney, una psicoanalista, que leyésemos carácter y evolución o carácter, para que tuviésemos un vocabulario común.
porque si no venía gente del psicoanálisis, venía gente de la Gestalt, venía gente del focusing, y dijo, yo creo que esta mujer, que esta visión del psicoanálisis creada en los años 50, tiene una solidez extraordinaria, y quiero que cuando digamos una u otra palabra todos nos entendamos de la misma manera. Cuando nos la decíamos durante el mes entero de entrenamiento, conviviendo, durmiendo, trabajando, cocinando y pasando las noches juntos, como hicimos. Entonces, desde entonces, Claudio, yo una cosa que le he agradecido muchísimo es que no dijo solo, mirad lo que yo os enseño, sino a ti que te interesa. ¿Cuál es tu trayectoria? Síguela desarrollando un poco más de tiempo. Desarróllala a fondo. Desarróllala como si fuera a ser la guía de tu pensamiento. Y podrás encontrar dos cosas. Primero, tendrás maestría. Y segundo, verás los fallos. Verás en qué hay de más y en qué hay de menos. Él nos decía, todos los enfoques terapéuticos más o menos curan igual. Un buen terapeuta, como el que ha dicho era Claudio Billi, que sabe ponerse en persona, no importa de qué escuela venga. Sin embargo, los que intentan aprender técnicas se diferencian muchísimo y pelean mucho entre ellos. No, lo tuyo no, lo mío no. Pero la capacidad de entrar en contacto con otra persona, con una persona que está realmente necesitada y que lo que se necesita ya lo veremos entre esa persona y yo, eso no era necesario. Yo recuerdo que nos decía, claro, estuvimos 3 años así, yendo el mes de agosto completo con él, y él nos decía un poco como si fuera asustado, ¿no les tendréis a vuestros pacientes todas las sesiones haciendo gestal? No. Les traeréis otras técnicas, les traeréis otros enfoques, les aportaréis otro tipo de cosas que en un momento dado pueden venir muy bien. Hay cosas del conductismo que vienen muy bien. Leeros las ideas sobre las ideas absurdas. Hay cosas sobre esto, hay cosas sobre esto otro. Y esa apertura de Claudio a cada una de las personas, estábamos 60, 70 personas. De aquellas 60, 70 personas se abrió un enorme abanico. Algunos siguieron en psicoterapia. Yo tengo un compañero que había hecho psicología y que trabajaba en un banco. Trabajaba como, asesor en un banco. Y le fue a preguntar a Claudio, Claudio, ¿qué me aconsejas? ¿Que siga en el banco o que haga psicología? Y Claudio le dijo, ¿tú qué quieres? ¿Mirar por ti o mirar por el mundo? ¿Tú qué quieres, tu bien o el del mundo? Y dijo, el del mundo, pues sigue en el banco. Si te metes a psicólogo, vas a ponerte muy narcisista una temporada y vas a ser tiempo perdido. Estudia cómo están las cosas desde dentro. Transmite tu forma de ser, lo que estás aprendiendo, sin necesidad de ponerle nombres, transmítelo entre la gente que trabaja dentro del banco. Aportad, y como él, hubo muchos. Hubo gente que se dedicó al diseño, hubo gente que se dedicó al arte y hubo gente que se dedicó a la terapia y a la terapia gestal. Hoy en día la terapia gestal a cuenta de aquello, los profesores que fueron, los alumnos que estuvimos, las escuelas que se montaron. Hoy en día hay más escuelas en España que en toda Europa junta. Cuajó por él. Cuajó por él. Y por la forma en que él nos trataba. Esta idea de confrontación que nos dice Claudio, siempre se dice apoyo y confrontación. Hay gente a la que es fácil confrontar porque están acostumbrados a que se les niegue. Sígueme negando, yo sé lo que quiero. Y hay gente a las que el apoyo, en eso eres muy buena. No, no es verdad. Sí eres muy buena. Tienes esa sensibilidad, tienes esa creatividad. Y eso de repente podía atravesar también la coraza, tan bien. Era lo mismo. La confrontación y el apoyo eran la misma cosa. Eran ayudarle a la persona a que se apoyase en lo que legítimamente era esa persona.
Claudio siempre hizo eso, estuvo muchos años, escribió bastantes libros de Gestalt. Yo tuve la enorme suerte de que me pidió que le ayudara en cositas, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Y permanecí muchísimo tiempo con él. Y el último libro que me recomendó es un libro de psicoterapia relacional, un tal Bromberg, un libro que se llamaba Despertando al soñador, Awakening the Dreamer, que habla sobre el trauma. Y donde dice, en un artículo que se llama Disolviendo el tsunami como el golpe del trauma, ¿no? Dice, a través de la creación de un espacio dual que incluye las subjetividades de paciente y analista, pero no es propiedad exclusiva de ninguno de ellos, la relación paciente-analista, paciente-psicoterapeuta, se convierte en un entorno terapéutico seguro, pero no demasiado seguro. Si es demasiado seguro, es pura transferencia. Este terapeuta me sacaba de aquí. Si es inseguro, la persona no puede contar sus temores, sus vergüenzas. Entonces, dice, en tanto en cuanto el compromiso del terapeuta, del analista, implique un esfuerzo para comunicar su preocupación por la seguridad afectiva de su paciente, simultánea a hacer el trabajo terapéutico, mientras eso pase, la coexistencia de seguridad y riesgo se convierten en el elemento esencial de la acción terapéutica, que hace que la reexperimentación sea parte de un proceso de crecimiento psicoanalítico en lugar de una ciega repetición del pasado. En este libro y en este artículo, este hombre, que es psicoanalista, dice la neutralidad que se propuso puede ser un obstáculo tremendo. Cuando la persona llega a un punto muy difícil para la persona, no puede dar el siguiente paso solo porque su psicólogo se lo predice. Si en cambio su psicólogo en ese momento puede decir con la verdad, por ejemplo, este cuento del caso de alguien que cuando las Torres Gemelas vio caer a un amigo suyo y se mató. Y llevaba un año sin poder dormir. Y este le hacía psicoanálisis y una de las veces no sabía ya qué más decirle. Y se calló el terapeuta y dijo, me recuerda una cosa, pero no sé si contártela. Es que yo tenía un gato y un día se cayó del 5º piso y se mató. Y el paciente se echó a llorar, abrió todo lo que tenía ahí adentro metido y pudo dar el paso de meterse en el dolor porque el terapeuta había dado el suyo. Entonces está diciendo la contratransferencia y de repente leo todo eso sin saber qué libro me había sugerido Claudio y veo que todo el tema de las 3 cosas que estamos hablando, Diego y Claudio, de la transparencia, de la autenticidad, de la actitud, hay momentos en los que el psicoanálisis y la Gestalt se dirigen por la misma carretera, ¿no? Y se pide lo mismo. Claudio siempre nos decía, como decía en el primer libro, cuando le preguntábamos qué tenemos que hacer, qué tengo que hacer. Él ponía una tarea, pero él decía lo que dice en su libro, decía prescripción e ideal. Por ejemplo, prescripción. Atiende a tus sensaciones. Bien. Yo soy el doctor, te veo muy despistado y te voy a prescribir una medicación. Atiende a tus sensaciones físicas, ¿de acuerdo? Pero sé que no sueles atender a tus... Sé que es muy fácil que te olvides. Sé que te estoy poniendo una tarea y que por lo tanto es muy fácil que sigas tus viejos pasos, no los pasos míos. Entonces yo te lo prescribo para que lo hagas siempre que puedas. Y te digo además de otra manera, ideal. Créete que eres una persona capaz de estar con sus sensaciones.
compórtate como si idealmente lo fueras. Cree en ti, siempre con dos remos, la disciplina y la entrega. La disciplina y la entrega. La disciplina y la entrega. Y eso era un poco la manera que él tenía de sugerirnos las tareas que nosotros pedíamos. Como sabéis, Claudio estudió mucho lo que llamaríamos los tipos humanos, los caracteres. Los caracteres es una afirmación que para muchas escuelas terapéuticas no tiene ningún sentido. Carácter significa siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces eso mismo hacía con nosotros cuando estudiábamos Gestalt. Cuando una persona de un carácter expansivo estudia Gestalt va a estar siempre diciendo yo estudio, yo estudio, yo estudio. Cuando una persona de un carácter festivo va a estar estudiando, dice me voy de fiesta, me voy de fiesta, me voy de fiesta. Conocía muy bien con lo que estábamos y nos decía no tenéis que esperar a ser perfectos para empezar a trabajar. En el trabajo vais a descubrir vuestras debilidades, vuestros errores y vuestras faltas. Y como lo vais a hacer trabajando por otras personas, os va a doler especialmente. Una persona como es nuestra profesión y vuestra profesión inmediata, que está trabajando con los demás. Bueno, si un día hago una tortilla y me sale mal, pues me salió mal la tortilla. Pero cada vez que estoy con una persona estoy con una forma de preocupación muy especial. Estamos siempre con una forma de preocupación muy especial. No es triunfar, no es voy a hacerlo bien, es cómo está esta persona. Y para poder estar en cómo está esta persona, para eso que decía ahora Claudio del yo-tú, ¿no? Yo soy yo y tú eres tú. Para poderte ver a ti me tengo que ver a mí primero. Así como yo soy, tú eres. Así como yo me sigo estudiando, tú te estás estudiando. Así como yo me desconozco, tú te desconoces. Y así como yo fallo a veces y fracaso a veces, tú fracasas a veces. Eso no puede ser un fracaso. Es un paso en nuestro camino. Es un paso en nuestro camino. Hay que volver a seguir para adelante. Os recomiendo, si no lo habéis leído, la biografía de Claudio, Ascenso y Descenso de la Montaña Sagrada. Es una colección ilimitada de pasos adelante y pasos atrás. Ilimitada, ¿no? Da un paso adelante, abrir campo. Mirar, estaba con lo que contabas tú, Diego, de mate blanco. Por ejemplo, cuando empezó a estudiar, decía, bueno, terminó medicina y entonces le dijeron que podía estudiar algo de psiquiatría. Entonces, había 3 hospitales. Uno con un énfasis en la teoría de Kraepelin, otro en la fenomenología y el existencialismo y finalmente un psicoanalista, Ignacio Mate, que después se llamó Mate Blanco. Ya en la primera clase de mate estuve contento de mi elección, porque tenía una mente brillante, era creativo y sabía cómo seguir su sentido del olfato. Había fundado el Instituto Chileno de Psicoanálisis después de completar sus estudios de psicoanálisis en Inglaterra y su equipo estaba bajo su influencia intelectual y compartía la experiencia del proceso analítico. Él lo hizo, Claudio hizo análisis con ellos. Después de algunas conversaciones con los médicos jóvenes en la clínica psiquiátrica, me pareció que aquel era el ambiente de mayor intimidad que había conocido hasta ahora. Luego me pregunté si no lo había idealizado un poquito. Dice, Mate se convirtió para mí en un canal para la herencia freudiana, así como Lola Hoffman había sido un canal para la influencia junguiana. Y con ello quiero decir que gané un gran aprecio por el genio de Freud, porque Freud era a tal punto un héroe en la mente de Mate
que su entusiasmo se extendió por toda la clínica de la que era director. Estábamos enamorados de Freud y yo diría que en la perspectiva del tiempo creo que lo idealicé. Él nos comentaba siempre, él había leído y seguía leyendo la obra completa de Freud. Lo que pasa es que con el tiempo decía, en algunos párrafos me río. Hago así como que, ay, ¿qué cosa tuviste que decir para mantenerte? ¿No? Sin embargo, decía, con Karen Horney nunca me he reído. Yo creo que eso de, mira, ahí os dejo casi, con esta invitación. El libro es muy grueso, es de Penguin y son 8.630 páginas aproximadamente. Es muy grueso, pero yo lo tengo en librito de estos, ¿cómo se llaman? Bueno, me lo compré en el librito de estos, que es más barato, y se va leyendo y leyendo y leyendo, y es asombroso la cantidad de pasos adelante y pasos atrás que dio, que es la misma que has dado tú y tú y tú y tú y tú y tú y yo. Que si nos paramos a pensar en cuántos pasos hemos dado y cuántas veces hemos querido y hemos dicho sí o no, nos encontraríamos con algo muy semejante. Pero él lo quiso contar. Él quiso dejar testimonio de lo que era un ascenso, de lo que era buscar la ciencia como un loco y a los 30 años decir, no resisto más, la ciencia no me da de sí. Entonces sigo con la parte espiritual y llegar a un momento en que uno dice, pero ¿dónde está esto? Y subir hasta un cielo bajito, como decía, uno de los cielos más bajitos, y empezar a bajar, empezar a bajar, empezar a bajar, empezar a bajar, y empezar a enseñar, y empezar a enseñar, y empezar a enseñar. Yo creo que es... Pero si alguien piensa seguir con el psicoanálisis, que siga, que siga, que siga, que siga. Y si alguien sigue con Claudio, que lea, que lea, que lea, que lea, que lea, que lea, que tiene una obra. Claudio escribía difícil queriendo, él nos lo confesaba, él decía, a mí no me gusta escribir fácil, escribo difícil para que haya que pensar 3 veces la misma frase. Entonces, algo se quedará, algo se quedará. Así que cada quien su propio caminar y en el camino nos encontraremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francis, por tus palabras. Y bueno, entonces seguimos después de esta brillante ponencia para darle la palabra a Fátima. Fátima, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Buenas escucha bien. tardes, buenas tardes a todos. Francis, le agradezco muchísimo que cuando vienes hace la diferencia que Claudio tanto nos trazía, ¿no? Que cada uno es uno, cada uno lo fala por un ángulo. Desde ese espacio, cuando hablamos de Claudio, hablamos en ángulos muy diferentes, porque él también abarcaba toda esa diferencia, ¿no? A mí, que soy una persona vindo de la área de la neurología, ¿no? Que mi forma de buscar ha sido siempre comprender desde lo más concreto, en principio, ¿no? Creo que para mí, Claudio ha feito una síntesis en su utopía del humano, y del humano del punto de vista de sí mismo, de lo relacional y de lo existencial. Y por ahí, disculpando mi español, que no es muy bueno, y por ahí me voy, ¿no? Cuando encontré Claudio, yo había tenido una experiencia muy reciente por estar en Brasil. Tenía acabado de terminar mi curso de neuróloga, médica neuróloga, y estaba muy desilusionada porque en mi busca de comprensión ahí no había nada que pudiese responder lo que yo quería, ¿no? A 40 años, 45 años atrás. Había tenido la oportunidad en Brasil de beber un copo de ayahuasca, que era ingerir neurotransmissores que conhecíamos pouquíssimos e abrir uma experiência interna que não havia referência para mim em nenhum sítio, que não era alucinação, mas uma experiência de percepção
muitíssimo diferenciada de tudo que eu conhecia. E desde por aí comecei uma pesquisa para ver isso e encontrei os primeiros estudos de Cláudio em Putumayo, na Colômbia, onde ele começava a falar disso. E fui em sua direção. E o que encontrei é o tema que penso poner como uma meta para poder dizer o que penso, não, de Cláudio em relação a sua terapia e a Gestalt, que Cláudio está muito além da Gestalt, que trouxe uma conexão com muitas coisas, pero que não são coisas diversas, que são coisas que se somam, e que para mim, desde a compreensão profunda de que o caminho da Gestalt é a liberação da autorregulação organísmica para que se pueda experienciar o real transpersonal que somos, não? E desde essa síntese que foi possível, ao ter o contato de Cláudio e iniciar como neuróloga com essa experiência, que a partir de enxergar, de mirar a verdade, frente ao outro, e poder cada vez mais diferenciar onde está a evitação, os jogos, as evasões, e mirar o caminho da verdade, não? Onde está o que é original, onde está o ser além da forma, onde está aquilo que é mais real. E desde esse processo, que é, não, vamos dizer, o argumento principal da Gestalt, pero ir além, que não solamente ter um momento de poder tocar a verdade e de liberar algo, pero isso é muito além, é como um sentido da vida, como uma busca mais profunda, dentro disso que Cláudio traz, somando a la Gestalt, a compreensão através do quarto caminho, que traz essa imagem do Enneagrama, da estrutura dos eneatipos, que eu vejo somar com a Gestalt de uma forma muito preciosa. A princípio, não, se pensamos a Gestalt como a possibilidade de estar soltos com nossa intuição, com a verdade, com estar aí e ir através da experimentar o contato real, pero dentro dessa visão que temos uma essência e temos um caráter, é que há algo que está sobreposto por el caráter, que é o que estamos procurando no momento da presença, no momento do contato, o que é original, e que tem uma correlação muito grande com as filosofias que estão ligadas à compreensão mais transpersonal do humano. É que desde esse espaço de poder tocar o original e ter isso como uma meta contínua de desenvolvimento de um estado de presença que vai além do espaço terapêutico, que vai além, muito além de estar com o paciente, mas ser como persona, cada vez uma persona mais presente e mais realmente em busca del ser, de algo que é original. Então, quando penso e vejo, não, poder estar como um gestaltista realmente com base na espontaneidade, com base na transparência, na intuição e na presença, pero com uma seta interna que é muito clara, a verdade e a intimidade real com o ser. Então, eu vejo que Cláudio, quando traz essa estrutura de compreensão de como, de alguma forma, escondemos o ser por las heridas da infância,
pelo mecanismo adaptativo que forma uma persona, não? E que traz para essa persona um processo de repetição e de criação de um estado neurótico muerto, não? Que não há vida, não há aí vitalidade. É que o terapeuta gestáltico vai desenvolvendo essa capacidade de poder perceber em si e no outro que está morto, o que não está vitalizado. E desde aí, nesse contato, poder fazer esse caminho de vitalização. Então, embora o Enneagrama, toda a escola do quarto caminho, Sufi, da teoria dos personagens que Cláudio traz, longe de ser simplesmente uma teoria, né, é uma forma de poder compreender mais profundamente e experiencialmente que tocar o ser, que tocar a autorregulação organísmica por sua liberação é um processo contínuo, não? Que se pode desenvolver o terapeuta, a pessoa que está buscando essa verdade, que está buscando esse estado, não? De poder realmente tocar o que é real. E desde aí, poder ver que é muito diferente em um estado de estar com uma pessoa para curação e estar para curar os sintomas ou estar para ir à raiz do problema, não? E chegar ao impasse e poder realmente transpor a esse impasse através de uma crença profunda, que é desde aí que se pode tocar a liberação dos instintos, da regulação organísmica. Vemos que dentro de outras linhas, não, como a psicanálise, a criminalização do instinto, a civilização, de alguma forma, restringindo ao instinto, e sendo que dentro dessa outra visão, o instinto sendo parte da essência, sendo parte do que é vivo, e que está apenas condicionado por la neurose do caráter, por estar dentro dessa estrutura ingestada que não se pode liberar. E que a partir de que esse momento criativo, onde está a presença, onde está o contágio, onde está, né, poder ir no modo direto, no confronto, não? Em poder ultrapassar algo que encobre aquilo que é real. Então, eu sinto que esse encontro de Cláudio, também da Gestalt e desta linha toda que traz o Enneagrama, que vai além de uma descrição de personagem, que vai como um caminho de buscar a liberação do instinto, de buscar o que é essencial dentro de si, que naturalmente vai trazer um contato profundo com a experiência do momento, com a consciência, com a transparência e com a autenticidade criativa, que é o que flui da essência, que é o que flui da liberdade de ser. E dentro disso, né, que é trazido para a Gestalt, desde esse princípio da presença, desde esse princípio da consciência, né, de poder sentir o transpersonal não como uma imagem visionária ou uma imagem do paranormal, não como uma imagem de aquilo que, em termos de consciência mesmo, né, está na profundidade de todas as linhas espirituais, que a consciência em si é a espiritualidade, é o transpersonal, que é poder mudar, né, estar em um lugar essencial, é estar
en la conciencia como una estructura de fondo y no como algo que se produce, que es una identificación com o espaço onde tudo ocorre, e não simplesmente visualizações transpersonais. E às vezes, eu sinto que em meu caminho he encontrado uma dificuldade de compreensão de muitas pessoas de que lo transpersonal de la Gestalt, ¿no? Que essa experiência de la espiritualidad que es lo transpersonal, ¿no? Y es una espiritualidad que Peirce, por ejemplo, ¿no? Había una aversión a las religiones que es muy diferente de la espiritualidad en sí, que es esa posibilidad de encontrar algo que está além daquilo que é transitório, daquilo que é engessado, daquilo que é condicionado por la persona, por la neurose, que é um estado profundo de liberdade, que é um estado profundo de espontaneidade e de criatividade, onde a identificação é com o próprio espaço. E desde aí, não, que quando ele habla de Friedlander, do espaço neutro, né, da indiferença criativa, que há um espaço onde tudo se passa, não, que se pode ficar fértil, que é um espaço onde tudo pode se dar e, ao mesmo tempo, é um espaço vazio, não? Que vazio é este, que compreensão se pode tirar mais profundo dessa compreensão da transpersonalidade. Então, quando eu vejo, não, Cláudio trazendo esse contenido para endossar a Gestalt de Fritz, que vem com esse espaço para a transpersonalidade, ele vem com um conteúdo muito profundo, onde ele propicia esse experimento, não? Trazendo conceitos do budismo, não? De bode ao despierto, aquele que está presente, que está acordado, que está identificado com a consciência clara, não? Que é o contenedor e não o contenido. E que desde aí, a compreensão da Gestalt quanto transpersonalidade vem através da experimentação. É algo que não se pode passar como uma teoria, é algo que é necessário se experienciar para saber do que se fala, não? E desde aí, essa sabedoria que vem da verdade e da confiança da experimentação, que vai além do impasse e que liberta esta instintividade da autorregulação organísmica, que é tão dita, não, pelos orientais, através da Kundalini, tão dita por Reich, que inicia dizendo da vitalização do corpo, né, do atravessar as coraças e poder entrar em um novo espaço de vivenciar a vida em agora, que é um espaço vitalizado, onde o corpo é a base, é o fundamental. Então, para mim, a costura entre compreender profundamente o organismo, passando por toda a compreensão da experiência da presença, passando pela compreensão profunda da experiência de que os três cérebros, não? A emoção, a cognição, a conação, a capacidade de ação, tudo isso se estrutura num organismo vivo, e o próprio organismo vivo é espiritual, não? Que não há uma separação
entre la ciencia, la comprensión de la espiritualidad, la comprensión de la Gestalt, que tudo é uma coisa só, que o estudo del ser hay que ser más amplio, unir las diversas formas de ver el mundo, de ver el ser humano, de ver el comportamiento, para comprender o que está atrás da transpersonalidade. Aunque Cláudio, para mim, ele tece essa costura muito clara, trazendo desde o organismo vivo, liberado das coraças, o que se passa, a energia vital que é sensível, pero é sensível para quem la puede experimentar, porque antes de experimentar não sabes o que é, não? Então, há que experienciar o que é a liberação mesmo da energia, da liberação da presença, da liberação dos sentimentos e da experiência da transpersonalidade. Então, isso, não, que estar aí, quando Fritz fala de seu momento em que há tenido um satori, não? Que há tenido uma experimentação de consciência clara, que nada mais é do que estar identificado profundamente com o contenedor, com a própria consciência em ela aqui e agora. E que nós vamos provando aos poucos, como gestaltistas, que vamos provando aos poucos, à medida que vamos ampliando nossa própria consciência, não, para poder entrar nessa experimentação e conceitualização do que é a força espiritual, a baraka, a possibilidade de identificação com a nossa existência transpersonal. Porque muitas vezes isso fica teórico, não? Só é transpersonal, pero como? Como a experiencia? E eu, para mim, que he tenido a oportunidade de experienciar ayahuasca, e sei que Cláudio, em seus estudos durante muitíssimos anos, não? Na época toda que ha sido liberado os estudos, e que ele tem seus livros escritos, não? Sobre a jornada relacionada a seu estudo com relação às substâncias que são capazes de abrir, não? A percepção, como a ayahuasca e outros também, que Cláudio ha estudado muito, e que se encontra com os mesmos estados profundos da meditação, e que se encontra com os mesmos estados profundos que são possíveis de acontecer em alguns minutos do contato verdadeiro com a Gestalt, não? Onde dois, o eu e o tu, acontece a chispa sagrada, não? Como já dizia outros autores. Então, isso para mim ha sido a maior costura que ha feito Cláudio, não? Poder fazer uma costura entre o organismo vivo, e que o organismo não é algo além da psicologia, não é algo além da espiritualidade. E que poder trazer elementos para essa experimentação, para que possamos experienciar essa realidade. Então, eu sinto que a contribuição que eu posso trazer por minha própria experiência com Cláudio, de poder compreender mais profundamente por que Cláudio habla, que é um terapeuta, não? Também gestáltico, é um xamã que pode chegar aí nesse lugar, aquele que transcende e atravessa na profundidade seu próprio dolor, então que pode atravessar suas coraças, atravessar e liberar de alguma forma sua circulação
de la energía vital, de ser libre su sabiduría organísmica, ser guiado por ella, ¿no? Y poder desde ahí experimentar una conciencia más amplia de la transpersonalidad. Y desde ahí, en el encuentro, la transmisión se da de una forma muy profunda. Pero isso é um caminho, não? Como diz o próprio Peirce para Cláudio uma vez, né? El diabo é sábio mais por lo tempo que tem de viejo do que de diabo, não? E que também a importância da experiência e da importância da consciência de los dois lados, não? Que somos anjos filhos da puta, ¿no? Que al mesmo tiempo hay la coraza, hay lo personaje, pero también hay la esencia. Sermos conscientes del personaje es muy diferente de sermos escravizados por ella, que es un otro sitio existencial. Entonces, para mí, essa confiança nessa intuição profunda, essa confiança de que é desde aí o contato com a consciência de si, estar em campo fenomenológico da consciência com o outro, é que vai abrir o processo da experimentação mais profunda. Desde o neurótico casual de aquele momento a desenvolvimento muito mais amplo, incluso que hace sentido da existência, que é o sentido de descobrir de alguma forma, não? Que é a semente de algo, de resgatar essa possibilidade de florir a partir de uno mesmo, e não a partir de algo que vem, não de la plaga de la civilização, de algo que tem que ser, que tem que fazer, vamos dizer assim, a escravização do deveria, ao invés de simplesmente florescer. Eu creio que o que tenho para contribuir nesse momento, nessa costura de tudo que ha sido Cláudio Naranjo e sua contribuição para a psicoterapia está por aí. Então, agradeço muitíssimo e espero poder ter contribuído a algo. Muchas gracias a vos, Fátima. Ha sido también una hermosa ponencia. Así que yo entonces en este momento le dejaría, ahí la gente manda sus aplausos, corazones, que las dudas, comentarios, preguntas, intervenciones que quieran hacer del público, si las tienen anotadas por ahí, si se han quedado con algo en el tintero, simplemente levantan la mano, que ahí el Meet les permite, tiene un botón con una manito, levantan la mano y les vamos dando la palabra por orden en que vayan apareciendo. Ay, María Di Tacio dice, ¿nos puede aconsejar, por favor, un libro donde Naranjo explica los caracteres y las competencias existenciales? Bueno, la verdad que hay bastante, no sé específicamente la junta de las dos cosas, de los caracteres y las competencias existenciales, si está en algún libro, pero sobre carácter creo que hay bastante bibliografía. No sé si alguno de los ponentes quiere responder eso. Estás muteada todavía, Fátima. Mudar a educação para mudar o mundo, a revolução que esperávamos. Também, quando há livros específicos sobre cada caráter, que desde aí Cláudio habla um pouquinho aqui e ali, e vai falando de uma forma mais dispersa das competências. Está un poco en cada sitio.
las competencias no están descritas tal y como las ha leído Claudio, creo que en ningún libro. Es algo de lo que él hablaba y solía decir, y entonces hemos ido recopilando. Eran esas 7. Hay un pequeño vídeo por ahí que lo dice, pero lo demás lo desarrollaba. Y los otros, los que has dicho tú, Fátima, eso sí, carácter y neurosis, por ejemplo, pero bueno, eso es un poco... E há também muitos livros que Cláudio fala mais, não, da parte espiritual, transpersonal, que de aí também se pode pegar um ou outro, não? Piensas, Francis, que por aí também, não? Se pode captar uma aqui, outra ali. Claro. Claro. Hay una persona preguntando qué es lo Sach, escrito, ¿no? Sach quiere decir Seekers After Truth, ¿no? Como buscadores de verdad, y también ser verdad en sánscrito. Y es un conjunto de terapias acopladas a Gestalt, meditación, cuerpo, todo que se puede, un popurrí de cosas que se entrelazam e que faz com que a pessoa possa experimentar de si mesmo um caminho de transformação que tem 4 etapas de 10 dias e que tem como uma porta de entrada o Enneagrama, o estudo da psicologia dos Enneagrams. E todo o fundamento do trabalho está com a Gestalt. Sí. Bueno, la palabra buscadores es fundamental, ¿no? O sea, al SAT van buscadores, gente que está incómoda, inquieta, que no acaba de encontrar la verdad de algo y que está dispuesta a correr algunos, en fin, usted dígame lo que tengo que hacer y yo lo haré y a ver qué pasa. Y en el SAT se crean condiciones para que esa búsqueda cada cual pueda tenerla. Es una síntesis un poco alquímica de cosas, donde se trabaja por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, con la gente a solas en meditación, con teatro, con un montón de cosas, ¿no? Y es un poquito alquímica, no es solo una suma de cosas. Es una suma de cosas, una forma de estar, una forma de atender a las minucias, a las cosas pequeñas, a cómo estoy comiendo, a quién le estoy dejando pasar y a quién no, cómo es mi relación con los demás, quién soy yo. E em convivência, não? Trabalho relacional sempre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que se quede con algo en el tintero? ¿Soléis hacer muchas cosas de estas? ¿Tenéis? Porque habéis dicho al principio, gracias a la universidad, y que os concede, y que vosotros es costumbre vuestra en debates de este tipo. Yo diría que sí. No sé, a ver, Diego, a ver qué le parece. Tiene más trayectoria que yo en la universidad. Pero en general, sí, cada tanto hay alguna actividad, armamos, metemos, hacemos. Sí, en general hay actividades, muchas son presenciales desde que hemos empezado a dejar atrás la pandemia. Entonces volvemos a encontrarnos físicamente, que siempre es más enriquecedor, pero que por supuesto limita la posibilidad de que hoy nos encontremos con personas que están lejos físicamente, pero que aquí nos podemos estar mirando. Así que sí, todos los años organizamos distintas actividades. En esta ocasión surgió esta iniciativa de parte de Juan Diego y la articulamos y con la colaboración de Lidia también pudimos armarlo, pero yo diría que sí, que tratamos de difundir todo lo posible. A lo mejor para algunos es mucho, para los otros es poco, tal vez necesitemos más, seguro. No siempre los tiempos nos lo permiten, pero estamos con esa iniciativa y siempre abiertos a recibir actividades desde nuestro centro de estudios y desde nuestra casa de estudios, que es la Facultad de Psicología de Rosario.
Pues estupendo. Muchísimas gracias. Estupendo. Por Gracias. Por favor, a ustedes. Magalí Larriera tiene ahí una última pregunta y ya después cerramos este conversatorio. Buenas tardes. Gracias, Juan, por el espacio. Y no me puedo ir sin preguntar cuál es la mirada ante ellos con respecto a la educación actual, con respecto a la primera infancia, a ver si hay algo que me aumente mi corazón. Y me gustaría escuchar cuál es el pensamiento con respecto a esta situación. Gracias. Claudio era un apasionado por la educación, ¿no? Que para mudar el mundo ahí tenía que mudar la educación, que estamos en una educación para el comercio capitalista y no una educación para el ser, ¿no? Para dejar florecer. También que la primera infancia y la segunda, la posibilidad de vivir a espontaneidad sin tanta castración, ¿no? Pueden haber una adecuación también a cada chico que es diferente un de otro y que hay más respeto a la diferencia, ¿no? A la diferencia como mal, ¿sí? La diferencia como un florecimiento, ¿no? Porque la escuela actual se coloca todo encuadrado para un mercado de trabajo y se esquece la particularidad de cada uno. Entonces, Claudia ha intentado muchísimo hacer con que la educación se ofrece una transformación. Y vimos tudo que falava con lente de aumento en la pandemia, ¿no? Que la educación no tenía ningún preparo a dar la parte emocional, la sustentación que los chicos necesitaban durante la pandemia, porque los profesores también no tenían. Y Claudio le decía que tenía que trabajar la educación a través de los educadores primero, porque si no, no hay cómo transformar la educación. ¿Algo más quiere hablar, Francis? Yo conozco gente que está trabajando aquí en primera edad, de 0 a 3 años, y me hablaban muy bien de gente de Argentina, de una mujer, por ejemplo, que se llama Mirta Chokler, que tiene unos estudios sobre trabajos que se hicieron en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial y que son verdaderamente otra forma de atender la infancia, mirar aprendiendo de la infancia, como una forma de que el adulto aprendiendo de verdad, aprendiendo de cómo fuimos nosotros y cuáles eran los pasos por los cuales nos fuimos haciendo personas y por tanto los momentos en los que no podemos intervenir sin daño. Y yo creo que eso, vamos, Argentina también tiene un potencial, pues siempre lo tuvo, ¿no? De enorme cantidad de estudios psicológicos y seguro que, así que, no sé, pero esta Mirta Chokler, o sea, como algo de decir, es que tiene una claridad y una riqueza en exposición extraordinaria. Bueno, algo así. Bueno, gente, entonces estamos por finalizado este conversatorio. Agradezco de nuevo a nuestros invitados, al CEPIC, a Diego, a la facultad, a la Secretaría de Extensión, a Julio que nos estuvo asistiendo y bueno, que esta sea la primera de muchas. Eso. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien, que vaya todo muy bien, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, el sufrimiento es algo como lo que descubrió Freud al iniciar el movimiento terapéutico, que la gente sufre sin saberlo, que estamos mucho más descontentos, más insatisfechos de lo que sabe la personalidad superficial que contesta a quien nos pregunta ¿cómo estás? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que yo digo que bien. Y no siempre es cierto. Es como si por conformidad, por uso social, hay una parte de nosotros que está mejor de lo que
de lo que en verdad estamos. Y conviene que no nos distraigamos mucho con ese sentirnos bien cuando nuestra situación se parece bastante a la de un naufragio. No creo que pueda haber una sociedad feliz, una sociedad libre, sin que haya individuos felices y libres, sin que haya transformación individual. Esto es un pensamiento muy antiguo. Lo tuvo Licurgo, el fundador de Esparta, que se fue a preparar a Egipto para poder llegar a ese liderazgo. Y su idea fundamental fue: para que haya una sociedad feliz tiene que haber individuos virtuosos. Y para que haya individuos virtuosos tiene que ser una prioridad política la educación para la virtud.